Hace 3 meses, Colombia y América Latina enfrentábamos un entorno de lento descenso de la inflación en el mundo, de lento descenso de tasas de interés en el mundo y de una economía pospandemia a nivel global que tiene un desempeño mediocre, pero se iba recuperando. Pues es decir, el crecimiento global y el crecimiento de Estados Unidos después de la pandemia es más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de lo que era antes de la pandemia. De ese tamaño fue el golpe, pero bueno, nos íbamos recuperando, menor inflación, menores tasas de interés, hace 3 meses. Sí. Hoy enfrentamos globalmente una realidad en la que, como usted dice, las tasas de interés en Estados Unidos seguramente no van a bajar, porque toda esta política de Trump va a generar inflación y probablemente empiecen a subir, de pronto pueden empezar a subir. Número uno. Número dos, una economía global creciendo menos y una economía de Estados Unidos creciendo menos y unas economías nuestras creciendo menos por cuenta de ese proteccionismo. Y número tres, que a usted siempre le interesa mucho la tasa de cambio, la posibilidad de que si esto se mueve demasiado en el mundo, los capitales salen de las economías emergentes y se van al refugio seguro que es Estados Unidos y bonos del Tesoro. ¿No? Ese es un cambio muy significativo en el cual vamos a empezar a hablar ahora de tasas de interés en Colombia. Pero y nuestro negocio. No me resisto a hacerle un comentario acá. A ver. Todos vimos que el Banco de la República no quiso bajar la tasa de interés. ¿Cuánto de esa decisión de no bajar las tasas de interés va por cuenta de Trump y cuánto va por cuenta de Petro? ¿No? Yo diría, cuando uno no sabe cómo repartir algo, dice 50-50, ¿no? Yo digo 50-50, o sea, lo cual quiere, simplemente para darle sustento a su punto, y es, esto de no bajar la tasa de interés en Colombia, ahora entramos en los detalles y que seguramente análisis hicieron en la Junta Directiva del Banco de la República, yo digo por lo menos un 50% tiene que ver con el efecto Trump. El efecto de, va a haber inflación en Estados Unidos, no se va a bajar tanto la tasa de interés en Estados Unidos, puede haber una crisis en Estados Unidos, entonces hay un éxodo de capitales que se van para allá, etcétera, etcétera. Trump. O sea, seguro no lo frasearon así, no lo verbalizaron así en la Junta Directiva del Banco de la República, pero detrás está este fenómeno del que estábamos hablando, Trump. O sea, Donald Trump no deja que bajen las tasas de interés en Colombia, cuando todos pensamos que el culpable era solamente Gustavo Petro. Exactamente. ¿No? Vea, Mauricio, usted ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco de la República en su condición de exministro de Hacienda. Y yo creo que como la tasa de interés es algo tan importante para el negocio que nos convoca, para esta conmemoración o celebración de un año del banco, contactar y demás, detengámonos un momentico en el funcionamiento de la Junta del Banco y esa reflexión que está haciendo usted acerca de qué están pensando los miembros de la Junta. Primer punto, para Dummies, el banco es una entidad independiente del gobierno. Es decir, el banco no anda mirando necesariamente cuáles son los objetivos del gobierno, sino su objetivo fundamental, mantener controlada la inflación. Se sientan los 7 miembros de la Junta Directiva del banco, que son ministro de Hacienda, gerente del banco y 5 miembros independientes, y lo primero que revisan es un informe que les entrega el equipo técnico del banco mostrándoles cómo va la inflación. En Colombia, la inflación lleva más de año y medio cayendo y las tasas de interés han ido bajando a la par más o menos con la inflación. Hasta allí íbamos antes del fenómeno Trump y antes del comienzo de este año, en que bajaban las tasas de interés, ustedes lo han sentido, el banco lo ha sentido y iban de la mano de la reducción de la inflación. De repente se prendieron 2 luces rojas en el tablero de estos 7 miembros de la Junta. Una de ellas es que dejó de bajar la inflación. Desde hace 3 meses la inflación en Colombia está estancada y en el último mes volvió a subir. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Ese cambio es estructural? ¿Sí o no? Y ya vamos a hablar del segundo bombillo que es Donald Trump. Para observar hacia adelante, y no sé qué piensa usted, el aumento reciente de la inflación puede tener que ver con el aumento de las tarifas del gas y con el problema energético que se genera por políticas equivocadas, a mi juicio, de este gobierno. Cuando uno mira los componentes de inflación, los regulados, que son los servicios públicos, son los que están jalonando en este momento. Por lo tanto, uno tendría que decir, ese golpe de las tarifas del gas es de una sola vez y de aquí en adelante vamos a seguir viendo reducciones de inflación, o es el comienzo de un aumento estructural de la inflación. Bombillo rojo para tratar de entender por qué el banco está cauto.
Y segundo bombillo rojo, el que usted mencionaba, y es, en realidad son 3 bombillos rojos, ya voy a decir el tercero, a ver usted qué opina. Segundo bombillo rojo, el que usted mencionaba, Donald Trump. Un cafecito con poquita leche. El segundo gran problema, Donald Trump, como lo hemos dicho, todas estas políticas proteccionistas generan presiones inflacionarias y hacen que en Estados Unidos las tasas de interés no sigan bajando. El Banco de la República tiene que mantener una cierta armonía con la tasa de interés de Estados Unidos, si no los capitales se nos vuelan de este país. Pero la tercera luz roja, y ahora sí lo dejo, perdón por haberme, pero era para que usted pudiera pedir el café, la tercera luz roja es la situación fiscal. Como el Banco de la República es independiente y tiene que mantener el pie sobre el freno de la economía para controlar la inflación, ¿quién va manejando el acelerador? El gobierno. Gasto público, déficit fiscal, ahora usted nos cuenta los hallazgos de su columna del domingo pasado que son escalofriantes en cuanto al gasto público en contratación de personal. Entonces se sientan los miembros de la Junta del Banco de la República juiciosos y miran, la inflación no está bajando tanto como venía bajando, pero además el problema de las tarifas de energía, el problema de Donald Trump y el problema de este gobierno que tiene el pie puesto en el acelerador a fondo. ¿Usted qué hace de ese escenario? ¿Usted que ha estado sentado en esa junta directiva? Pues hay muchas dimensiones, pero para un negocio financiero, pues obviamente es muy importante saber para dónde va la tasa de política monetaria, porque es que sobre esa base hay que tomar muchas decisiones. Y una de las más importantes es, pues a la hora de originar los créditos, no sé ustedes qué tasa usan de referencia, pero me imagino que se usa mucho el IBR y pues el IBR va pegado, va muy de cerca de la tasa de intervención del Banco de la República. Entonces uno ahí pues también es como la única manera de tratar de anticipar cuánto le va a costar un crédito al cliente, ¿no? Entonces hay que estar súper atentos a la tasa de política monetaria. Entonces la tasa está en 9,5% en este momento, con una inflación de 5,28%. En un mundo, digamos, que uno pudiera abstraer todo y simplemente viendo dónde está la economía colombiana hoy, en términos de actividad versus el nivel potencial, pues uno diría de 9,5, ya con una inflación en 5,28, sí, podría bajar la tasa de interés. O sea, sin meter ninguna otra dimensión a la ecuación. Y podría bajar, y yo digo, bueno, mínimo bajar de 9,5 a 8,5. Y eso se podría dar en un plazo de 6 meses, algo así. Sin embargo, ¿va a ocurrir eso o no? ¿Va a ser posible bajar la tasa de interés o no? Y ahí es donde entran ya otras variables a ser tenidas en cuenta. Lo primero, hay un problema fiscal. Hay un problema fiscal muy serio. Y un gran déficit fiscal, un exceso de gasto público, es inflacionario. Punto, es inflacionario. O sea, el gobierno está gastando, se está endeudando, esa plata la pone en el bolsillo de la gente porque el gobierno hoy gasta mucho sobre la base de nómina, ese es el gran rubro, eso es lo que está creciendo, y eso es plata que le llega a la gente y plata que la gente gasta. Eso es inflacionario. Entonces, el Banco de la República dice, oiga, yo veo un gobierno dedicado a causarme problemas, porque en vez de bajar el déficit fiscal, lo que se ve es que va a subir el déficit fiscal. Por cierto, la única manera de entender el cambio de ministro de Hacienda es pasar de un escenario donde el déficit iba a bajar, que es lo que indica la regla fiscal, lo que indica el ejercicio responsable de ese cargo, que era lo que estaba haciendo Diego Guevara, versus un ministro que dice, no, aquí no vamos a recortar el gasto porque tenemos que cumplir con el plan de desarrollo. Eso, para no hacerle eco a las palabras del presidente, que son muchísimo más preocupantes que decir hay que gastar para cumplir el plan de desarrollo. Las palabras del presidente son hay que gastar porque si no el fascismo se toma a Colombia. ¡Oh! Eso es lo que el presidente ha dicho. Hay que gastar porque es la única manera de ganar respaldo político para evitar que el fascismo se tome a Colombia. Bueno, yo no veo el fascismo por ningún lado aquí dando vueltas, para empezar. Pero eso es lo que tiene el presidente en la cabeza. Entonces él dice, incumplir la regla fiscal, tener un déficit fiscal más alto, es un mal menor, porque estamos tras un propósito mayor, que es evitar
que el fascismo gane las elecciones en el 2026. Entonces, si uno está de gerente del Banco de la República y ve que hay un presidente que está dispuesto a gastar todo lo que sea necesario para ganar las elecciones, yo como gerente del Banco de la República digo, no, yo aquí tengo que ir con mucha prudencia porque el gobierno me puede generar muchos problemas inflacionarios. Punto número perdón. Punto número 1. Sí, gracias. Ahora lo dejo a usted para que sea un discurso bien largo. Punto número 2. Punto número 2. Tenemos un déficit fiscal nivel pandemia. O sea, como si estuviéramos en una pandemia. 7% del Producto Interno Bruto. Lo tuvimos en la pandemia, 2020, 2021, y todo el mundo entendió, era una cosa excepcional. Había que construir nuevas UCIs, había que ampliar el número de camas, había que dar subsidios a los empleadores para que no despidieran a los trabajadores, había que darle subsidio a la gente. Bueno, había que hacer una cantidad de cosas, había que tener un déficit fiscal enorme, pero después había que eliminar ese déficit. Pues resulta que ahora tenemos un déficit igual, y aquí no hay ninguna crisis, no hay nada que diga uno, oiga, es que la situación del país amerita tener ese déficit tan alto. Entonces llega un punto donde si un país se acostumbra a tener mucho déficit fiscal, los inversionistas, los que compran los bonos de la República de Colombia dicen, oiga, de pronto ese país nos da una mala sorpresa. De pronto un día nos dice que no va a pagar la deuda. No va a pagar la deuda. Y el actual ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, ya dio una declaración donde dijo, no, a Colombia va a pagar, pero donde se pudiera pensar en hacer algún acuerdo con los acreedores, o sea, ¿sabe uno que esos van ahí como que, yo digo, un segundo gobierno de estos? Pone en la mesa, en la conversación, el tema de la reestructuración de la deuda. Y mucho antes de que eso ocurra, los mercados se asustan. Y mucho antes de eso sube el dólar. Porque recordemos que quienes compran los TES en Colombia en buena parte son extranjeros. O quienes tienen muchos TES, 27, 28% de los TES son extranjeros. En cualquier momento los venden. Entonces, el Banco de la República sabe que en cualquier momento en Colombia sube el dólar. El dólar hoy está aguantado con babas. El dólar a 4.100 pesos no es real. La única razón por la cual el dólar está a 4.100 pesos se llama elecciones 2026. Que los inversionistas están diciendo, no, tranquilos, tranquilos. Colombia al final del día elige un tipo serio o una mujer seria como presidente en el 2026 y esto se va a arreglar. Por eso es que el dólar está ahí. Es una apuesta a los resultados de las elecciones de 2026. Pero el día que esa apuesta salga mal, porque las elecciones no dan el resultado que los mercados están esperando, el dólar sube. El dólar sube porque los inversionistas dicen, ese país de pronto no paga completamente esa deuda y ese país no puede seguir con esos niveles de déficit. Entonces el Banco de la República, y ahí le tiro la pelota a usted, el Banco de la República yo creo que dice, oiga, aquí hay un gobierno gastando, genera inflación, hay un gobierno que puede generar una situación que termina en una devaluación. ¿Yo para qué me pongo a bajar la tasa de interés y después a renglón seguido tengo que volverla a subir? Lo último que quiere hacer un banquero central es bajar la tasa y después subirla. No, porque es como quedar de que no entendía qué estaba pasando. Entonces, en ese contexto, hablemos un poco del 4-3, de los 3 miembros de la Junta Directiva que cierran filas y que van a poner más y más presión para que el banco baje. ¿Qué van a hacer los otros 4? Esto se va a volver un 4-3 hacia adelante por lo que queda de este gobierno y va a ser un tema de mucha pugnacidad, de mucho choque y confrontación entre el Banco de la República y el gobierno. ¿Y qué va a significar eso para el país? Empezar a ver ese fuego cruzado. Ya le voy a hablar del 4-3, de esa composición de la votación en la Junta, pero quiero hacer 2 observaciones sobre lo que usted acaba de decir. El dólar pegado con babas, y usted bien dice, buena parte del valor del dólar, es decir, pongámonos en contexto, cuando se eligió Gustavo Petro, cuando el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro, el dólar superó los 5.000 pesos por dólar, ¿de acuerdo? Es decir, que en una situación de temor político, de temor de radicalización del modelo económico, el dólar pasa los 5.000 pesos, más o menos. Hay circunstancias que cambian adicionales, pero ese es el indicador fundamental. Si eso es así, ¿por qué estamos hoy con 4.100? Pues por lo que usted dice, porque se ve
entre comillas, luz al final del túnel, y no es que uno interprete, así lo dicen los grandes bancos de inversión internacional, que dicen aquí ha habido pesos y contrapesos, aguante institucional, esto, como diríamos coloquialmente, esto se compone. Entonces, eso incide para que los capitales de corto plazo compren títulos de deuda de Colombia y mantengan el dólar ahí bajito. Hay un segundo elemento que no quiero soslayar, que nos lleva a hablar de la Junta en un momento, y es la otra baba, usando su metáfora, por la cual está el dólar pegado abajo, son las tasas de interés de los títulos de deuda del gobierno colombiano, que hoy usted es el que sabe a qué plazo se emiten los títulos y qué tasa, pero la tasa de interés que paga hoy el gobierno colombiano para que le compren sus títulos de deuda es el doble de lo que teníamos antes de la pandemia, más o menos, ¿sí o no? De 6 a 12, de 5 y pico a 11, el doble. Y eso tiene dos implicaciones muy serias. Eso que no lo ve uno coge un periódico y no encuentra ese dato por ninguna parte, ni siquiera con ChatGPT lo encuentra fácilmente. Eso tiene dos implicaciones muy serias. Una, y ustedes sí que lo saben, si uno consigue recursos, consigue créditos, con tasas muy altas le empieza a subir el agua y después se empieza a pagar una gran cantidad de dinero para justamente pagar esas cuotas de crédito y se lo puede comer vivo el endeudamiento. La solidez de bancos como Contactar es que le ayudan a la gente a que no caiga en eso, a que tengan educación financiera, a que sepan en qué no excederse. Alguien como Contactar debería explicarle un poco al ministro de Hacienda que tener niveles de deuda que rondan el 60% del PIB, el 60% del ingreso de un hogar o de un campesino, es suicida. Eso no se puede sostener. Entonces el dólar está pegado con una segunda baba, que es una irresponsabilidad en el manejo de la deuda. Y aterricemos al 4-3, a la junta directiva. Ya que les trajeron el huevo y el pancito y tal, permítanme aterrizar esto de manera muy prosaica. El presidente Petro le dice al Banco de la República, baje las tasas de interés, que es el interés del pueblo, es decir, quite el pie del freno de la economía. Y el Banco de la República no lo dice porque es muy elegante, tiene una institucionalidad y tal, pero su respuesta sería, si quiere que yo quite el pie del freno, usted quite el pie del acelerador, porque con esos niveles de deuda, esos niveles de gasto en burocracia, esto no es sostenible, deuda subiéndole al cuello al gobierno. Entonces, hablemos de gente común y corriente, hablemos de 7 miembros de la Junta Directiva del banco. Decíamos hace un momento, ministro de Hacienda, gerente del Banco de la República y 5 miembros independientes. Y cuando Mauricio hablaba del 4-3, es la última votación de si se bajan o no se bajan tasas de interés. Los 4 votos, los 3 votos a favor de reducir más las tasas de interés, la posición derrotada, fueron el ministro de Hacienda y los 2 nuevos miembros de la Junta Directiva nominados por el presidente. Los 4 que votaron en contra de bajar tasas de interés, porque si quieren que quite el pie del freno, quite usted el pie del acelerador, son el gerente del banco, los 2 miembros que venían de antes y una figura que es muy importante en esta coyuntura, que es una miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, que fue nominada por el presidente cuando era ministro José Antonio Ocampo, que es una técnica de primer nivel. Yo creo que todos son técnicos de muy buen nivel, todos, y es injusto ponerles camisetas, la roja, la verde, la petrista, la no petrista, y que le parece que si quieren que se levante el pie del freno, hay que levantar el pie del acelerador. Si esto sigue 4-3, que es muy probable, lo peor que puede hacer el presidente de la República es seguir dando nombres propios en redes sociales. Es decir, en una situación en la que la Guardia Indígena tenía bloqueado Transmilenio esta mañana y hubo que sacar el SMAD, o la UNDEMO como se llama hoy en día, de gran sensibilidad de la gente para levantarse por cualquier cosa en medio de una polarización, decir que fulana de tal con nombre propio votó a favor o en contra, o que no sé qué, en la voz de Gustavo Petro, que tiene unas redes sociales de gran alcance, me parece un acto de irresponsabilidad muy grande con estas personas. No sé usted qué cree que pueda suceder de aquí
al 2026 suponiendo que la apuesta de quienes dicen que en el 2026 va a haber cambio de gobierno y luz al final del túnel, perdón por ponerle esos términos, pero es para entendernos, es la apuesta correcta. Ayer me preguntaban, ¿y las tasas de interés sí van a bajar de aquí al 2026? Y cuando en 2026, una pregunta interesante que me hacían ayer también, si en 2026 hay cambio de gobierno y se desatascan proyectos de inversión, se desatasca el consumo y hay una euforia, ¿eso no empieza a subir inflación y también frena al Banco de la República como una arma de doble filo? ¿Usted cómo ve? Bueno, entonces hay muchos temas. Yo creo que los mercados están en lo correcto al suponer o al esperar que en el 2026 el país vuelve a tener gobiernos más pragmáticos, con decisiones más, digamos, responsables, sobre todo en el campo fiscal, etcétera. O sea, yo creo que los mercados no están haciendo esa apuesta de forma totalmente irracional, porque el sistema político permite, obviamente no está nada asegurado ni garantizado, pero el sistema político permite que haya un cambio en el 2026. Entonces, me parece que lo que están haciendo los inversionistas es decir, no vamos a salir corriendo en este momento, esperemos y confiemos en que el país encuentra la persona indicada para asumir, digamos, esa función. Y por eso no salen en estampida en este momento. Yo creo que a nosotros nos conviene darle a esas expectativas sustento, decir sí, Colombia está interesada en hacer ese cambio y el país se está uniendo alrededor de esa idea y está trabajando en esa dirección. O sea, yo creo que a todos nos conviene ir en esa línea. ¿Por qué a los inversionistas no les conviene salir en estampida hoy en día? Es una pregunta muy importante. Porque están con unos papeles, que son los títulos del gobierno, los TES, a 12%, con un dólar estable, en un país que nunca ha dejado de pagar sus obligaciones. ¿Dónde más en el mundo conseguir un papel a 10 años al 12% prácticamente en dólares? Porque pues sin devaluación la tasa de los TES se vuelve una tasa de dólares. Es una rentabilidad magnífica, es una rentabilidad que todo el mundo se sueña tener. Cualquier administrador de un fondo la quiere tener. Entonces por eso están contentos con sus TES. Ahora, ¿qué va a pasar con esas tasas? Yo no creo que haya la más mínima posibilidad en el curso del próximo año que bajen. Entonces, para el negocio financiero, pues es un referente, es un parámetro ahí complejo, porque ¿qué quiere decir eso? Que usted puede coger el ahorro del público e invertirlo a cero riesgo o a riesgo muy bajo al 12% anual. Entonces, ya para originar créditos, ya el punto de referencia es, bueno, ¿cómo logro conseguir una rentabilidad mejor a esa? Entonces, no van a ser épocas de crédito barato, no van a ser épocas en las que se logre prestar en condiciones muy atractivas, a no ser que uno tenga el músculo suficiente para decir, yo le hago la apuesta para conseguir un pedazo, una buena tajada a este mercado. Entonces uno podría hacer ese tipo de apuestas, depende del músculo que uno tenga, uno puede decir, bueno, me voy a tomar una tajada grande del mercado de microcrédito, por ejemplo, sabiendo que voy a estar en unas condiciones más apretadas un primer año, esperando a que la economía después del 2026 empiece a mejorar. Así lo traduzco yo, pero las cosas no van a estar dadas para que en el próximo año se pueda bajar agresivamente la tasa de interés de colocación de los créditos de una entidad como el Banco Contactar, sino más bien estar muy apretado, muy controlado. ¿Por qué el escenario 2026 puede ser un escenario también de inflación? Que es su pregunta final. A ver, en el 2026, supongamos, hay un nuevo gobierno y el nuevo gobierno dice, bueno, ya llegó la hora de poner la casa en orden, en todo sentido. Entonces vamos a hacer un recorte fiscal, un recorte de gasto. Eso lo va a tener que hacer prácticamente cualquier gobierno que no sea el pacto histórico, hacer un recorte importante del gasto público. En ese momento se da una señal muy positiva a los mercados y en ese momento sí pueden bajar las tasas. Y esa sería la apuesta de un ajuste fiscal en el 2026 y que bajen las tasas unos 2 puntos.
muy rápidamente, como señal. Las tasas de los TES y el Banco de la República entonces también puede bajar las tasas de interés, etcétera. Como señal, como reflejo del ajuste fiscal. Pero al mismo tiempo va a pasar otra cosa, que ese gobierno muy probablemente va a decir, vuelva el sector privado a hacer vivienda, vuelva el sector privado a hacer carreteras, vuelva el sector privado a invertir en los servicios públicos. Todos estos sectores que tuvieran amenaza intervencionista, incluyendo la salud, vuelve el sector privado. Y eso va a generar mentalmente un ambiente de optimismo. Hoy la palabra de moda entre los empresarios es, espérese a ver, cuando les proponen un proyecto, espérese a ver qué pasa el año entrante. En ese momento, la palabra de moda va a ser, hágale. Entonces el país va a entrar como en un frenesí, de que todo el mundo a sacar adelante los proyectos que tenía ahí engavetados. Ese es el efecto del cambio de gobierno de 2026. Entonces eso va a ser positivo. Puede que genere inflación y que el Banco de la República diga, no, esto se me está volviendo un problema. Creo que eso es como una segunda derivada. Yo creo que la primera derivada es ajuste fiscal, baja la tasa de los TES, pueden bajar más rápidamente las tasas de interés en general en la economía y un ambiente de euforia en materia de inversión.